La mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de división celular de nuestro cuerpo. El objetivo de la mitosis es producir células hijas que sean genéticamente idénticas a sus madres, pero en la meiosis su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. Su propósito en el cuerpo humano es la producción de gametos o células sexuales. La meiosis en los seres humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide a una célula haploide. En los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo, un genoma nuevo. La meiosis es muy similar a la mitosis. La célula experimenta etapas y estrategias similares para organizar y separar los cromosomas, pero en la meiosis, sin embargo, la célula tiene una tarea un poco más complicada. Al igual que en la mitosis, necesita separar las cromátidas hermanas, pero también debe separar los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas similares pero no idénticos que un organismo recibe de sus padres. Estos objetivos se logran en la meiosis mediante un proceso de división de dos etapas. Los pares homólogos se separan durante la primera ronda de división celular, llamada meiosis 1, y las cromátidas hermanas se separan durante la segunda ronda, llamada meiosis 2. En cada ronda de división, las células experimentan 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis 1 es la primera división celular. En ella partimos de una célula madre que en la interfase ha duplicado su material genético y obtenemos dos células hijas de 23 cromosomas. Profase 1. Esta es la fase más larga de la meiosis y una en la que más se diferencian la mitosis y la meiosis. Normalmente esta la dividimos en 5 subfases. Leptoteno. En esta fase los cromosomas se condensan y se vuelven visibles. Cigoteno. En esta fase, los cromosomas homólogos se aparean, o es decir, que se juntan. Paquiteno. Tras el cigoteno, los cromosomas homólogos están situados muy cerca de unos de los otros. Esto propicia a que se produzca la recombinación genética entre los cromosomas homólogos, es decir, que los cromosomas están juntos e intercambian fragmentos de ADN entre ellos. Como cada par de cromosomas tienen los mismos genes, esto realmente no afecta a qué genes vaya a heredar cada célula hija, sino a qué variantes o alelos vaya a recibir. Diploteno. En esta fase, los cromosomas homólogos ya se han intercambiado información genética y se separan. En esta fase vemos que en los lugares en los que se ha producido la recombinación genética se presentan estructuras denominadas quiasmas. Diacinesis. En esta última subfase de la profase 1, el núcleo desaparece y los cromosomas quedan en el citoplasma celular. Metafase 1. En ella, los centrosomas desarrollan una estructura filamentosa llamada uso mitótico, que une zonas centrales de los cromosomas, o sea, centrómeros, de igual modo que en la mitosis. En esta fase, vemos cómo los cromosomas se sitúan en la parte central de la célula. En la anafase 1, los cromosomas emparejados se separan gracias a la acción de los centrosomas y del uso mitótico. De este modo, tendremos la información genética para dos células hijas con 46 cromosomas. La telofase 1, el material genético vuelve a rodearse por la membrana nuclear. De hecho, si observamos una célula en este momento, encontramos dos núcleos en lugar de uno. Además, el ADN vuelve a descondensarse en forma de cromatina. Durante la telofase también se produce la citocinesis, que es el proceso por el cual la célula progenitora divide su citoplasma para generar las dos células hijas. En la mitosis, todo acabaría aquí, pero en caso de la meiosis, las células hijas comienzan otro proceso de división, la meiosis 2. Profase 2. En esta fase desaparece la envoltura nuclear de las células hijas obtenidas en la meiosis 1 y el ADN se vuelve a compactar en forma de cromosomas. En la metafase 2, al igual que en la metafase 1, los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula y el uso mitótico se une a ellos por los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del uso mitótico se acortan, separando las dos cromatinas hermanas que componen los cromosomas. Cada una de estas cromátidas es arrastrada hacia otro polo de la célula. En la telofase 2 ocurre lo mismo que en la telofase 1, es decir, los cromosomas se descondensan, vuelven a la forma de la cromatina y se rodean de nuevo por la membrana nuclear. También se produce la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma. Enfermedades genéticas, tipos de enfermedades tenemos distintas genéticas.
que entre ellas podemos destacar las autosómicas dominantes, las autosómicas recesivas, las ligadas al X dominante, ligadas al X recesiva. También tenemos todas las enfermedades mitocondriales y las enfermedades multifactoriales. Después tenemos la hablaremos sobre las enfermedades autosómicas dominantes. Nuevamente lo vemos aquí Entre en la ellas se imagen. pueden encontrar Después tenemos el síndrome de Marfan, la acondroplasia. neurofibromatosis y Todas también estas la producen acondroplasia. alguna malformación en el cuerpo. Después tenemos las enfermedades autosómicas recesivas. Entre ellas podemos destacar la fenilcetonuria y también la fibrosis quística. La fibrosis quística También contamos hace una con acumulación las de enfermedades ligadas al X dominante, mucosidades en los pulmones, que está el y síndrome de seguido Alport de esto y tenemos también todas la las enfermedades ligadas al X nefritis dominante, que hereditaria. está el síndrome de Alport. Como tenemos y lo la dominante, también tenemos lo nefritis recesiva, en hereditaria. este caso la ligada a X recesiva, Después, como que esta tenemos es la X distrofia dominante, muscular también tenemos la y X también recesiva, algunos tipos de que aquí hemofilia. es disforia, Después que seguimos es con las malformación en enfermedades nuestro cuerpo, mitocondriales, y que algunos entre tipos de ellas podemos hemofilia, decir que está que el es síndrome de sangrado Lake corporal. y también el síndrome de Como se Kearney-Sayre. muestra en la imagen, pues el Por último ejemplo y que no menos puse importante, es tenemos las sangrado enfermedades nasal. multifactoriales, que comúnmente, También o tenemos las las enfermedades enfermedades que mitocondriales, se ven que a está menudo el síndrome aquí en de Lake México, pues es y el la síndrome de diabetes, la Kearney-Sayre. hipertensión Por y último, y no también la menos obesidad. importante, tenemos las enfermedades Algo no tan comunes, multifactoriales, pero son conocidas, que es el entre ellas hay Alzheimer muchísimas. Las y más también la importantes son esquizofrenia. las que más se ven, más conocidas. Pues Todas las personas tienen dos copias de casi todos los genes. Una la tenemos por parte de nuestra madre y otra por parte de nuestro padre. Los científicos han estado estudiando los genes, su funcionamiento y cómo se comportan, y cómo los cambios en los genes cambian la forma en que funcionan. Algunos son unos cambios muy pequeños, así que estos no afectan el funcionamiento normal del gen. Por lo general, estos cambios se denominan morfismos de un solo nucleótido o variante de un gen. Otro tipo de estas modificaciones se les denomina o se les conoce como mutaciones. Esta es la cual ya afecta el funcionamiento del gen y gracias a esto se pueden desencadenar enfermedades. Autosómico dominante. En esta, cada persona afectada suele tener progenitores afectados. Esto ocurre mayormente en todas las generaciones. Autosómico recesivo. Es cuando ambos progenitores son los portadores de dicha enfermedad. Así que esta no suele ocurrir en todas las generaciones. En el X dominante, las mujeres suelen estar más frecuentemente afectadas, ya que esta solo afecta a las hijas, mientras que a ningún hijo de un hombre afectado. En el X recesivo, los hombres pueden estar más frecuentemente afectados. En esta suelen estar afectados los hombres de todas las generaciones. Mitocondrial. En esta se afectan tanto hombres como mujeres, pero solo las mujeres son las que lo pueden transmitir. Esto se debe porque todas las mitocondrias que tienen los niños provienen de sus madres. Esto puede ocurrir en todas las generaciones. Hola, soy Brandon Lampón Saliva y les voy a hablar sobre las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, también conocidas como genética mendeliana, son el conjunto de reglas básicas sobre la herencia de la genética. Esto quiere decir que son posibilidades sobre un gen postulado. Esto fue descubierto gracias a Gregory Mendel, que también a sus postulados y a sus leyes hicieron que antes de todos estos sucesos de que se diera la biología molecular, él hiciera experimentaciones con una serie de aspectos que a continuación explicaré. A continuación explicaré las leyes de Mendel. Ok, la primera ley de Mendel, mencionada como los principios de uniformidad, nos dice que si se cruzan dos líneas puras, los descendientes de la primera generación serán iguales entre sí, tanto a nivel fenotípico, que nos quiere decir como en su apariencia, como a nivel genotípico, que serían en sus aleolos. Ok. Asimismo, todos los descendientes serán iguales en apariencia a los progenitores, es decir, a la primera generación, se parecerán fenotípicamente. El fenotipo determina a los aleolos, o determinado por un aleolo dominante. El aleolo dominante estará representado por una letra mayúscula, que en este caso será la A.
y el recesivo en una letra minúscula, que será la letra A minúscula. A continuación le dejaré una imagen para que quede un poco más claro. Ok, en la segunda ley de Mendel o principios de la segregación nos menciona que los alelos del mismo locus segregan, es decir, se separan, dando lugar a dos clases de gametos en igual proporción. Mitad de los gametos con el alelo dominante, es decir, la A mayúscula, y mitad de los alelos recesivos, por obvias razones, la A minúscula. Esta conclusión la obtuvo el autofecundar la F1, que sería la heterocigotos, procedente del cruce de los dos parentales de las líneas puras, que difieren en un carácter, y obtener una segunda generación de descendientes, es decir, una F2, de las cuales 3/4 de los fenotipos coinciden con el fenotipo parental homocigoto dominante, es decir, el amarillo o la A mayúscula, y 1/4 lo hace con el fenotipo de los parentales homocigotos, es decir, el recesivo, que sería el verde. La segregación de los alelos en la producción de los gametos aseguran variación genética de la descendencia. Ok, y para terminar, la tercera ley de Mendel o principios de la combinación independiente nos menciona que esta ley la propuso realizando cruces entre parentales que diferían en dos caracteres. Estos quieren decir que Mendel concluyó que los diferentes rasgos son heredados independientemente unos de los otros y que no existe relación en ellos, lo que significa que el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia del otro, siempre y cuando los genes no estén ligados. Eso es muy importante, que siempre y cuando los genes no estén ligados. Para comprobar el principio de la segregación realizó un retrocruzamiento o cruzamiento de prueba. Esto lo hizo Mendel para comprobarlo, que estaría bien. También nos menciona que consiste en cruzar los heterogocitos de la F1, es decir, A dominante, A recesiva, B dominante, B recesiva, con el parental recesivo, es decir, todos los recesivos A minúscula, B minúscula y B minúscula. Mediante este cruce se puede comprobar el tipo y la proporción de gametos que producen las heterogotos, y que los fenotipos de los descendientes de este cruce coinciden con los gametos producidos por el heterocigoto de la F1. Es decir, la F1 nos referimos a la fila 1, dado que los parentales recesivos únicamente producen gametos de tipo recesivo. Es decir, aquí nos quiere decir que los gametos producen tipos recesivos. También nos menciona que esta ley, por lo que ven, nos referimos más al cruzamiento o cruces de genes. Aquí también podemos ver y visualizaremos que esta ley cruzando plantas de diferentes colores, que sería la, como ya venimos recalcando, dominante A mayúscula, que lo veremos en un color amarillo, A minúscula, que la veremos con un color verde. B mayúscula es una nueva que implementamos para las combinaciones. La B mayúscula es liso y la B minúscula es rugoso. A continuación les enseñaré una imagen. Una mutación es el cambio al azar de la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo, lo que conlleva una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite de descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbdita por la acción de mutágenos. Existen varios tipos de mutaciones. Estas pueden ser de células somáticas y se conocen como mutaciones somáticas. Por otra parte, cuando se afectan las células germinales son nombradas mutaciones germinales. En las mutaciones somáticas se generan dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo.
Todas las células que deriven de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación, y es lo que se conoce como herencia celular. Las mutaciones germinales son alteraciones que afectan a las células productoras de gametos, o sea, óvulos y espermatozoides, generando gametos con mutaciones. Estas mutaciones sí se transmiten a la siguiente generación. La mutación génica es la mutación que afecta a un solo gen. Mutación cromosómica es la mutación que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes. Mutación genómica es la mutación que afecta a los cromosomas completos por exceso o por defecto a juegos cromosómicos completos. Las mutaciones génicas tienen una gran relevancia debido a que la alteración de una sola base puede generar muchos cambios en el funcionamiento de las células y afectar completamente a un organismo vivo. Los cambios que se presentan en la secuencia de ARN son los siguientes: delección, pérdida de un fragmento de cromosomas; duplicación, repetición de un fragmento de cromosoma; inversión, cambio de sentido de un fragmento de cromosoma; translocación, cambio de posición de un segmento de cromosoma. Expresión genética. La expresión genética es el proceso mediante el cual la información codificada en un gen se utiliza para dirigir el montaje de una molécula de proteína. La célula lee la secuencia del gen en grupos de 3 bases. Cada uno de estos grupos de 3 bases, que es el codón, corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes usados para construir las proteínas. ¿Cómo se realiza la expresión de la información genética? Todas las células que conforman los organismos pluricelulares e incluso los individuos unicelulares de una misma especie comparten los mismos ácidos nucleicos a modo de ADN, constituyendo genes y cromosomas, conformando así un genoma único entre ellos. ¿Qué pasaría si el control de la expresión genética fallara? Cuando falla el control de la expresión genética puede haber consecuencias graves, ya sea la muerte, defectos de nacimiento y cáncer. Los defectos de nacimiento pueden ocurrir cuando se pierde la regulación de uno o más genes importantes para el desarrollo.